poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amados, un abrazo muy especial. Deseo de todo corazón que estén muy bien. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes. Hoy terminaremos la predicación que iniciamos hace 8 días y el texto que Dios nos regala para el tiempo de hoy es Juan capítulo 12 en el versículo 1 en adelante. Deseo de corazón que estén muy bien. He orado muy fuertemente por
por la situación que estamos viviendo, para que Dios tome el control de nosotros y para que Dios nos vuelva productivos en medio de este tiempo de tanta dificultad que está pasando la humanidad. Hay un encargo especial que tengo en mi corazón y es no dejar de orar por las personas que así como nosotros se encuentran en una alta necesidad también. Porque la oración, cuando se pasan tiempos de pandemia como el que estamos atravesando, se convierte en una oración muy singular, en una oración muy únicamente basada en nuestra necesidad. Y hombre, yo sé que la estamos pasando mal. Algunos hemos tenido que pasar cosas bien tremendas en medio de esta pandemia, pero que no se nos olvide que hay gente que la está pasando peor que nosotros. Y nuestra oración es necesaria tenerla sobre estas personas para que Dios pueda mostrar su favor con ellos también. Entonces, que no se nos olvide. Juan capítulo 12, versículo 1 dice de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua vino el Señor Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Recuerda que hablamos de un adagio popular y nosotros lo que hicimos fue intentar darle título a la predicación que tuvimos acerca de un adagio popular. Mencionamos algunos, hablando de lo que empieza bien termina bien y lo que empieza mal termina mal, pero aquí cambiamos un poco en el juego de palabras y lo dejamos: lo que empieza bien puede terminar mal. Recuerda que los dos primeros puntos de predicación, hoy tendremos 3. Los dos primeros puntos de predicación era ser gobernado por algo. Veíamos que Judas fue gobernado por algo, que fue empezar a sacarse unas moneditas de la bolsa que él tenía, y al final terminó vendiendo al Señor Jesús por unas piezas de plata, por 30 en su número total. Y lo segundo que habíamos visto era una expectativa no cumplida, que deberíamos cuidar fehacientemente las expectativas que no se cumplen, porque apenas Judas escuchó que el Señor Jesús no iba a ser rey en la tierra, buscó posibilidad de poderle entregar. Entonces estos sueños desbordados que nosotros muchas veces tenemos porque todo el mundo nos invita a soñar, y algunas veces esto significa pasarle por encima a otras personas, tiene que ser revisado este tipo de sueño, porque todo no es válido para conseguir un objetivo. Y hoy el Señor nos regala 3 puntos de predicación o 3 orientaciones. Lo primero tiene que ver con perder la posibilidad de poder bendecir a otros. Yo voy a leer Mateo capítulo 27, del versículo 3 al 5. Mateo capítulo 27, del versículo 3 al 5, en el cual la palabra dice de la siguiente manera: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El proceso de Judas Iscariote es un proceso bien tremendo por la confianza que Judas tuvo al principio.
Mira, varias cosas se han dicho de los discípulos. Lo que de pronto poco se ha dicho de los discípulos era que en el discípulo que el Señor Jesús quizá más confiaba es diferente a quien más amaba, pero el Señor Jesús vio una sagacidad diferente en Judas. El Señor Jesús vio tanto potencial en Judas que lo puso de tesorero. Hagamos una reflexión. ¿A quién colocarías de tesorero de tu tesoro o de tus finanzas? A una persona primero que tenga la capacidad y segundo a una persona de confianza. Judas, cuando el Señor Jesús escoge los 12, ahí Juan no era el discípulo amado, apenas los está escogiendo. Y él tiene que nombrar un tesorero. Y él decide, perdón, nombrar a Judas por su capacidad y el potencial que tenía. O sea, Judas empezó muy bien, pero no terminó de la misma manera. Pensemos, y así yo creo que me vas a entender mejor, pensemos un poco en los discípulos que escribieron. De los que estuvieron con el Señor Jesús, de los 12, pensemos en los que escribieron. ¿Quién no se apasiona, por ejemplo, leyendo a Pedro, diciendo que nosotros somos real sacerdocio y nación santa, linaje escogido? ¿Quién no se emociona leyéndolo diciendo nosotros somos y tenemos que ser cartas abiertas para que todo aquel que desee preguntar de nosotros adquiera una respuesta? ¿Quién no se emociona, por ejemplo, escuchando a Juan, discípulo amado, muy cercano al Señor Jesús, al igual que Pedro, diciendo hijitos míos? O sea, si ustedes se dan cuenta, Juan es uno de los discípulos o el discípulo que más replica las palabras del Señor Jesús. De hecho, cuando el Señor Jesús, hago un paréntesis, cuando el Señor Jesús aparece en medio de ellos y les dice hijitos, el único que tiene la posibilidad de reconocerle es Juan, porque Juan era el discípulo amado, era el discípulo más cercano quizá al Señor Jesús. Juan narra algunas cosas en su evangelio que no narran los otros 3 evangelios, y el Señor Jesús empieza a hablar y el que reconoce la voz, después de que el Señor Jesús resucita y les aparece, es Juan, no los otros. Entonces Juan dice, hijitos míos, las mismas palabras del Señor Jesús. Entonces Pedro nos dice que somos sacerdotes. Juan nos dice que somos sus hijos, que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Yo hago una pregunta para intentar entender el punto. ¿Ustedes se imaginan un evangelio escrito por Judas Iscariote? Y yo sé que aquí van a decir, ay, no, el pastor ya está hablando de los apócrifos o de los deuterocanónicos. No, de los apócrifos. No, yo no estoy hablando de eso. Te estoy colocando en esta consonancia para que entendas algo. Los discípulos más cercanos al Señor Jesús, o los que tuvieron mucha contundencia y resonancia con él, fueron los discípulos que escribieron. Entonces Santiago, su hermano, escribe. Judas, si Judas hubiese escrito, ¿sobre qué pensamos o sobre qué creemos que Judas hubiese podido escribir? Yo sé que ya todos pensaron la respuesta. Si Pedro escribió del carácter y del oficio que nosotros tenemos, muy cercano al Señor Jesús, si Juan replicó sus mismas palabras, porque era un Juan cuidador, de hecho Juan se supone que era el que cuidaba como el ministerio, pues como de las mujeres. De hecho, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, está María, la otra María, María Magdalena, y el resto de discípulos están dispersos. De hecho, Juan está ahí. Al parecer, un oficio que tenía Juan era que era muy cuidador. Por eso Juan se expresa, hijitos míos. ¿De qué te imaginas que hubiese escrito Judas Iscariote? Ya sé cuál es tu respuesta. En lo hipotético del ejemplo que estamos manejando, Judas hubiese escrito lógicamente de finanzas. Pregunta técnica. Según las encuestas, ¿qué ocupa el número 1 en la pelea en los matrimonios? Hablando de las causales. ¿No es la infidelidad? No. No, señor. ¿No es que piensen diferente? No, señor. En una familia, según las encuestas, por lo que más se discute y lo que más se pelea y lo que más divide las familias es por el dinero. Una mala inversión muchas veces no nos ha hecho perder todo lo que tenemos. Yo me imagino que si Judas no pierde
esa gran posibilidad de bendecir a otros, Judas hubiera escrito acerca del dinero, que es el mayor problema de la sociedad hoy en día. Entonces, cuando en este asunto de lo que empieza bien puede terminar mal, tenemos que considerar de manera muy seria perder la posibilidad de bendecir a otras personas. Mira, un evangelio escrito por Judas creo que hubiera sido una delicia, porque ese evangelio hubiese tenido, dentro de lo hipotético del ejemplo, todos los consejos de finanzas del Señor Jesús. No, mira, este Señor Jesús que dijo algo así como que no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Este señor que al joven rico le pidió todo lo que tenía. Este señor que al joven rico, este señor que resalta la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía y que comparó a los otros que daban lo que les sobraba. O sea, lo que te intento decir es que Judas se llevó todos los secretos financieros del Señor Jesús a la tumba. Judas nos complicó la vida, porque algunas veces aprendemos con los tropezones. Como que intentamos invertir, ay, perdemos dinero. Aprendemos de esa manera. Si Judas hubiese escrito un evangelio, en el ejemplo que estoy intentando colocar, Judas nos hubiera escrito quizá de todo el manejo financiero que el Señor Jesús tenía. Y si te das cuenta, este mundo está sufriendo o esta humanidad está sufriendo, es por el dinero. Pero las guerras son literalmente por el poder. ¿Qué significa qué? Dinero. Entonces, no perdamos la posibilidad de bendecir a otras personas, ¿ok? Lo primero de hoy es eso. Lo segundo es no alejarse del Señor. Hombre, mira que Pedro y Judas tuvieron pecados muy semejantes, muy graves, pero la ventaja que tuvo Pedro es que Pedro nunca se alejó del Señor Jesús. De hecho, si vos lees los evangelios, dice que hay un punto en el que Pedro niega al Señor Jesús. La tercera vez llega el sonido este del gallo y dice el evangelio del Señor que la mirada de Pedro y la mirada del Señor Jesús se cruzan. Pedro tuvo una ventaja grandísima sobre Judas Iscariote, que Pedro, después de haberla embarrado, así fuera de lejos, seguía al Señor Jesús. Judas se alejó totalmente del Señor Jesús. El problema de Judas fue su distancia que tenía del Señor, no el pecado como tal. ¿Estoy defendiendo el pecado? Nah, no te preocupes por eso, que si me conoces sabes que no estoy defendiendo el pecado. ¿Qué te intento decir? La síntesis de la historia o la fuerza del versículo no se encuentra en el pecado de Judas. Y ahora que hice esta regla comparativa, no se encuentra en el pecado de Pedro, que también pecó casi que de igual manera. El problema nunca fue el pecado. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. O sea que él ya sabía, hablando de Judas. Y a Pedro le dijo, cuando Pedro dijo, aún mi vida daré por ti, el Señor Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. O sea que el pecado de Judas, que lo iba a vender, y de Pedro, que lo iba a negar, el Señor Jesús ya lo conocía. Eso quiere decir que el problema no fue el pecado de ellos, porque él ya sabía. O sea, él sabiendo que uno le iba a vender y que otro le iba a negar, le lavó los pies a los dos. Los alimentó a los dos. O sea, él no tuvo problema con el pecado y la culpa de ellos dos. ¿Sabes cuál fue el problema que tuvo Judas? Que se alejó. Mira, todos nosotros a diario pecamos y nos equivocamos. Y yo no digo esto atando a la gente, yo no digo esto pensando en que somos pecadores de manera deliberada, pero nosotros tenemos que ser honestos en algo. Nosotros a diario le fallamos al Señor. Con problemas de carácter, con nuestra lengua, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que interpretamos, con las cosas que Dios permite y no nos parecen a nosotros y empezamos como a discutir y, pero ¿por qué, Señor? O sea, nosotros siempre vamos a tener actitudes malucas durante el día con el Señor. O sea, nosotros siempre vamos a fallar delante del Señor.
todos los santos días, porque vivimos en este bendito estuche llamado carne. Y a este le gusta la venganza, a este le gusta la sangre, a este le gusta el problema, hermano. Pero mira que el Señor Jesús le dijo, antes que Judas y Pedro pecaran, el Señor Jesús les reveló que él ya sabía que iban a pecar. O sea que la pregunta que toca responder es, ¿cuál fue el problema entonces? El problema no fue que el Señor Jesús, o sea, ustedes ven al Señor Jesús en la actitud como que, ¡ay! Y Pedro me negó, ¡ay! Uy, ese Pedro, qué cosa tan terrible. No, él le dijo, Pedro, tranquilo, me habrás negado 3 veces antes de escuchar el sonido del gallo. El problema no fue el pecado o la negación de Pedro. El problema no fue el pecado o la venta que Judas intentó hacerle por 30 piezas de plata. El problema fue que mientras los dos cometieron casi el mismo pecado, Pedro, así fuera de lejos, le seguía. Pero Judas, perdón, salió de la presencia del Señor. Tu problema, y entiéndeme esto bien, voy a explicarlo así porque después van a decir, por allá un loco dijo que el problema no era el pecado y empiezan a hacer locuras. No, 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 espérate. Tu problema siempre será el pecado porque el pecado te separa de Dios y te condena y no te vas para el cielo, pues. O sea, no me vayas a entender mal la predicación. Lo que te intento decir es que Dios, antes de que nosotros pequemos, Él ya sabe que vamos a pecar. O sea que Dios lo que espera cuando usted y yo nos equivocamos es que volvamos a los caminos de Él y que volvamos a sus pies. No más. En este contexto, el problema nunca fue la mala acción que Pedro y Judas tuvieron. Nunca fue eso, porque el Señor Jesús, antes de que ellos lo cometieran, les dijo, yo sé que ustedes van a hacer esto, entonces tranquilos. El problema no fue lo malo que Judas hizo. El problema de Judas fue que se apartó del Señor Jesús. Hombre, aquí no se trata de que el que reza y peca empata. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo de que por más culpas que la humanidad pueda tener, Dios siempre está con los brazos abiertos. Por más equivocaciones que nosotros podamos tener, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Y mira, la iglesia no está llena de gente perfecta. Yo no sé quién se inventó esa cosa. A mí una de las frases que me da más risa, y te lo digo de todo corazón, es cuando una persona va a una iglesia y peca o se equivoca y todo el mundo empieza a decir, "Ay, ¿y eso dice que era cristiano?" Y yo digo, pues claro, pues por ser cristiano es que se equivoca, porque tenemos un alto estado de vulnerabilidad, porque somos quebradizos, o sea, nos rompemos con facilidad. O sea, siempre como para poder atacar a una persona, le dicen, y es que es cristiano, ¿no? Y va a la iglesia, ¿no? Ahí yo creo que la respuesta más inteligente era, pues claro, voy a la iglesia porque creo que tengo tantas culpas que no las soporto y necesito que Jesús, mi Señor, me las ayude a soportar. O sea, el ir a la iglesia no te convierte en una persona que siempre tiene que ser perfecta y que nunca se va a equivocar, porque eso es lo que te intentan decir, ¿no? Cuando te equivocas o te ven por ahí mal o que tenés una mala reacción, te dicen, y cristiano, ¿no? Claro, porque soy cristiano me estoy equivocando, porque el cristiano no es perfecto, el cristiano es totalmente vulnerable y quebradizo. Entonces, reitero, para pasar a la tercera enseñanza, el problema de Judas no fue el pecado. Yo no estoy diciendo que el problema de la humanidad no sea el pecado, no, porque esto te separa y te condena y te condenas y chupas candela con el diablo puesto el tiempo, eternamente, ¿no? El problema de la humanidad siempre va a ser el pecado, porque esto nos separa de Dios. En este contexto en particular, el problema no fue el pecado. El problema, todos los análisis que ustedes quieran hacer, ¿no? El problema fue que Judas, pues como medio loco, fue a pedir perdón al lugar equivocado. Porque mira, si cuando Judas vuelve en sí, tiene la posibilidad de cruzar su mirada con la del Señor Jesús, así como Pedro lo hizo, pues de pronto la historia hubiese terminado de otra manera. Pero bueno, porque la palabra sí es muy clara en decir que alguien lo tenía que entregar, no de pronto la manera en la cual tenía que terminar. Entonces, mira, por más difícil que parezca tu vida, no te alejes del Señor. Eh, Voy a decirlo a mi manera porque creo que así usted que me conoce me va a entender mejor. Deje tanta bobada, hermano.
deje tanta bobada, hermana. Ay, es que yo he pecado mucho, que yo he intentado en varias iglesias y me he alejado del Señor. ¿Y eso a quién le importa, hermano? Eche para adelante. ¿Usted qué cree que está llena la iglesia? Voy a explicarle. Perdón por hacerlo tan largo, pero necesito explicarte esto. La palabra del Señor dice: de lo vil y menospreciado tomó Dios del mundo para callar y avergonzar a los sabios y entendidos. O sea que tranquilo y tranquila, que si estás intentando asistir a una iglesia no es porque seas pues lo último en guaracha y porque seas muy santo o santa, sino porque tenés bastantes líos encima. Entonces, ¿cuál es la bobada de decir: yo no me bautizo porque todavía peco? Bautízate y lo verás que vas a seguirte equivocando, porque el bautismo no te blinda contra equivocaciones. ¿Cuál es la bobada de decir: no, yo he intentado en varias iglesias, ya me da como hasta pena con el pastor? ¿Qué te va a dar pena con cuál pastor? O sea, anda para la iglesia. Vos no tenés que andarte preocupando porque algún día te equivocaste o no. Y yo voy a ser muy crudo con el comentario que viene a continuación. Así el pastor te juzgue, así los líderes de la iglesia te juzguen, tenés uno que nunca te va a juzgar. Porque en la historia de Lucas capítulo 15 había un muchacho que pidió la parte de los bienes que le correspondía. Historia del hijo pródigo, usted sabe de qué estoy hablando. Y ese muchacho se fue, gastó la plata, llevó ruina y pobreza a la región donde él estaba, porque esa región era rica y este berraco alejado de Dios empobreció esa región. Si leemos bien dice eso. Este muchacho se gastó la plata con prostitutas. Y un día vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volveré a casa de mi padre. Y cuando decide retornar a papá, el papá se le tiró encima. Esta figura judía no existe en la mente de ellos. El hijo viene y le hace reverencia al papá. Aquí hay un papá que sale corriendo y se tira y abraza al hijo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener los brazos abiertos a los que han despilfarrado el dinero, a los que se han acostado con prostitutas, a los que, lo que sea. Estoy tipificando los pecados del hijo pródigo, yo no sé cuáles sean los tuyos, pero lo que te intento decir es que siempre habrá tiempo para regresar a los brazos de papá. Entonces, por más difícil que parezca tu vida, deja la bobada y anda para los pies del Señor. No, que es que en esa iglesia me juzgaron y que mira, nosotros tenemos que también dejar el cuento de andarle echando la culpa a Dios cuando hemos tenido como una mala experiencia en X o Y iglesia. Y aquí ya me metí en problemas, pero pues hermano, voy para encima. O sea, ¿cuál es tu cuento de decir: yo a la iglesia no vuelvo porque es que allá me trataron mal"? O sea, ¿y Jesús tiene la culpa de que en esa iglesia te hayan tratado mal? No, porque, no, o sea, explícame esa pues. O sea, ¿en serio? O sea, dejaste de servir en la iglesia, dejaste de congregarte, dejaste de lo que sea, de entregarle tus dones y talentos al Señor. ¿Por qué? Porque algún día un pastor, que también es una persona que se equivoca, te trató mal. Porque algún día una hermana de la iglesia no te saludó. O sea, mira el nivel de madurez que tenemos nosotros ahora. Y me sigo metiendo en problemas. Pero en serio, venga, ¿y usted por qué no volvió a la iglesia? Es que la hermana de la puerta, la ujier, no me saludó. Ay, no. Ay, no, desenchufate. O sea, no hagas una cosa de esas. O sea, Dios tiene la culpa de que alguien en la iglesia te haya tratado mal y por eso te fuiste de la iglesia y yo no me congrego más y no, deja tanto show. Vos tenés que volver a congregarte y tenés que colocar tus servicios a los pies de Cristo. O sea, vas a responsabilizar a Dios porque los seres humanos en la tierra somos pecadores y quebradizos y algún día te tratamos mal porque fuiste a una iglesia y por ese motivo no te congregaste más. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? O sea, Dios tiene la culpa de que yo en la iglesia que lidero te haya tratado mal. O sea, Dios tiene la culpa de eso. Dios no la tiene. Entonces, aquí tenemos que dejar el cuento, hermano. Aquí hay que entender que por más difícil que parezca nuestra vida, por más equivocaciones que nosotros tengamos, Dios siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros. Mira, otra de las cosas es que Judas siempre fue como medio malo. Perdón que yo lo exprese así, pero así usted me va a entender.
Judas siempre fue como medio malo. Mira, a ver, Juan 6. Juan 6 dice, desde Juan 6 se sacaba la plata de la bolsa. Desde Juan 6. O sea que Judas una perita en dulce no es que haya sido. Judas siempre fue malo. Pero Judas siempre estuvo cerca al Señor Jesús. ¿Te das cuenta que Judas decide traicionar al Señor Jesús en Juan capítulo 13, en lenguaje coloquial, última cena? Juan capítulo 13, última cena, cuando Juan come el pan y sale de la presencia del Señor Jesús, es en ese momento donde decide ir a vender al Señor Jesús. Pero Judas siempre tuvo como la intención esa, o sea, Judas siempre fue como malito. O sea, por decirlo, Judas tenía su problema. O sea, él necesitaba un tratamiento especial. Pero Judas siempre fue malo. Desde Juan capítulo 6 se sacaba el dinero de la bolsa, pero siempre estuvo cerca al Señor Jesús. O sea, Judas tenía su pecado, Judas tenía su equivocación, la intentaba pulir a través de estar cerca del Señor Jesús. Cuando Judas hace esto del Señor Jesús, fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Cuál es el chiste de la historia? Manténete así. Ves que yo todavía peco y me equivoco. Manténete así. Te estoy diciendo que al mantenerte así con el Señor Jesús tenés licencia para pecar. Si usted me conoce sabe que no le estoy hablando de eso. Lo que yo le intento decir es que cuando estás así con el Señor, tus pecados se van haciendo más chiquititos hasta que desaparecen. Lo que pasa es que tenemos una lógica y una dignidad que es la dignidad más... Voy a decirlo porque ya lo pensé y yo creo que ya pequé. Pero la dignidad más pecueca que un cristiano puede tener es ese cristiano que algún día conoció al Señor, pecó, se equivocó y se alejó y ahora sí se pone de digno y dice, ay no hermano, eso para hacerle morcillas al diablo yo no sirvo, para eso mejor me retiro porque no soy hipócrita. Oh, tan valiente, pendejo, no me ya la embarré. O sea, no es la manera, amado hermano, no es la manera. En serio, o sea, te va a coger la dignidad después de que te has equivocado. Yo me he encontrado con personas que siempre me dicen, no, pastor, es que yo no estoy bien con el Señor y eso para ir allá así como estoy, todo malo, eso yo mejor me quedo por fuera. O sea, en ese momento te cogió la dignidad. ¿Y por qué no te cogió la dignidad antes de equivocarte? Es que sabemos cositas, ¿no? Es que el ser humano es jodido, el ser humano es bravo. Entonces, que no te coja la dignidad de esa boba al final de decir, ay, no, yo no me bautizo porque todavía me equivoco. Pues deja de equivocarte y te bautizás. O bautízate para ver si que después de que te bautices vas a dejar de equivocarte. Mira, la Biblia no funciona con una lógica como la que nosotros tenemos. La Biblia funciona con una lógica de la gracia, de la paz, de la reconciliación, de que Él siempre te va a abrazar. Vení, ¿y por qué no volviste a la iglesia? No, es que yo pequé y eso me siento como lejos del Señor. Pues anda para los pies del Señor. Te predico de Juan 15, de uno de los más terribles pecadores y las personas que más se han equivocado, como el hijo pródigo. Cuando volvió a papá, papá estaba con los brazos abiertos, esperándolo. A Dios no le importa el tamaño de tu pecado, le importa que regreses a sus pies. A Dios no le importa tus líos emocionales, importa que regreses a sus pies. A Dios no le importa que hayas pecado, que te hayas equivocado demasiado. A Dios le importa que vos regreses a sus caminos, no en nada más. Y lo tercero, porque el tiempo se nos fue, es una pregunta y seré breve en esto. ¿Cómo querés que termine tu proceso en Dios? Juan 18:3 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas terminó muy mal y empezó muy bien. A uno se le hace increíble que una de las personas de más confianza en las que el Señor Jesús más se apoyaba termine yendo con una turba a traicionarlo. Lo besó, ¿no? Recordémoslo. Lo besó. Cuando el Señor Jesús le dice amigo y con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, una cosa de locos. Pero esta pregunta es la reflexión y quizá terminémosla de esta manera. ¿Cómo querés terminar tu proceso en Dios? Porque de eso te encargas vos. O sea, nadie más se va a encargar de eso.
O sea, dejemos de andarnos escudando en que la iglesia se equivoca o no. Dejemos de andarnos escudando en que Dios me respondió o no. Dejemos de escudarnos en la pandemia. Dejemos de escudarnos en... La gente tiene que serle fiel al Señor y echar para adelante con el Señor. ¿Y nos equivocamos? Claro que nos equivocamos, hermano. Este que está hablando se equivoca bastante. Pregúntele a la gente, yo me equivoco bastante. Pero creo que tengo una cosa muy clara en mi cabeza. Y es que por más equivocaciones que tenga, voy a intentar estar así, siempre con el Señor Jesús, porque al estar así, mis culpas, mis pecados, mis equivocaciones van a ir menguando, menguando, menguando hasta que desaparecen, porque tengo ahora un hábito de vida espiritual con el Señor. No te dejes robar la bendición. Hoy el Señor nos ha hablado literalmente de perder la posibilidad de bendecir a otros, de no alejarte del Señor, y cierra con una pregunta: ¿cómo quieres terminar tu vida? Que Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano, y nos encontraremos por el camino. Y pensemos en que está en nuestras manos, lógicamente, nuestros esfuerzos colocados en las manos del Señor, pero depende de nosotros cómo queramos terminar nuestra vida. Dios te bendiga y fuerte abrazo.